Supercrack Estrella presenta Éter, el aire que respiran los dioses. ¿Qué es el éter? Fluido hipotético invisible, sin peso y elástico, que se consideraba que llenaba todo el espacio y constituía el medio transmisor de todas las manifestaciones de la energía. Einstein rompió con las ideas del éter y del espacio y tiempo absolutos. Según la ciencia griega y medieval, el éter, también llamado quinta esencia, es el material que llena la región del universo por encima de la esfera terrestre. El concepto de éter fue utilizado en varias teorías para explicar varios fenómenos naturales, como el movimiento de la luz y la gravedad. A finales del siglo XIX, los físicos postularon que el éter permeaba todo el espacio, proporcionando un medio a través del cual la luz podía viajar en el vacío, pero la evidencia de la presencia de dicho medio no se encontró en el experimento de Michelson y Morley, y este resultado ha sido interpretado en el sentido de que no existe el éter luminífero. La palabra aitr, en griego homérico, significa aire puro, fresco o cielo claro. En la mitología griega, se creía que era la esencia pura que los dioses respiraban, llenando el espacio donde vivían, análogo al aire que respiraban los mortales. También se personifica como deidad, Éter, el hijo de Erebo y Nix en la mitología griega tradicional. Éter está relacionado con incinerar, e intransitivo quemar. Resplandecer relacionado con el nombre etíopes, que significa gente con un rostro quemado, negro. Química. Las pilas egipcias son contenedores de almas. Exploramos un posible motivo para que se produzcan los eventos de abducción y cómo esto podría afectar a la percepción sobre nosotros mismos. ¿Existe una relación entre los encuentros con seres extraterrestres y el alma humana? Se han encontrado pilas egipcias antiguas, pero se ha confundido el uso que se le daba. Las pilas que se ha encontrado se utilizaban para contener las almas. No se tiene indicios que se utilizaran para otra cosa, pues la carga que produce no es mucha, pero lo suficiente para contener un alma. Los arqueólogos modernos tienden a la atribución de funciones religiosas a todo objeto antiguo, asumiendo que en la antigüedad no estaban menos desarrollados tecnológicamente. Y esto es cierto hasta algún punto de la historia, pero la evidencia nos indica lo contrario. Las ruinas encontradas, las pirámides pertenecieron a civilizaciones mucho más avanzadas que las nuestras en la actualidad. Es por eso que los arqueólogos de nuestro tiempo se confunden, encuentran piezas que no saben qué usos tenían e inventan algún motivo religioso absurdo para estar tranquilos en su ignorancia. Ejemplo de esto son los llamados oparts, objetos que no coinciden o parecen no pertenecer a la época de donde se supone fueron hechos o a la antigüedad supuesta aproximada. Importancia del contenedor. El contenedor es muy importante. Un contenedor básico podría estar hecho de arcilla o cerámica, en el centro un cilindro de cobre y uno de hierro dentro de este para que se genere una carga positiva que mantenga el alma aprisionada y no se escape al abrir el recipiente. Este puede estar sellado con un tapón de asfalto. También pudiera estar confeccionado con otros materiales más rudimentarios como el cuero, aunque el peligro de estos contenedores sería que al abrirlos, escaparía el alma atrapada. Los primeros contenedores de almas ya han sido encontrados, solo que los científicos pensaron erróneamente que se trataban de pilas u objetos de uso religioso. Nuestros pisos de cemento y ladrillo son también contenedores, contra más tiempo pasamos en ellos, más energía nos atrapa. Diferentes posturas con respecto a la composición del ser humano. Existen 4 posturas con respecto al ser humano. 1. El ser humano solo es el cuerpo. 2. El ser humano es alma / espíritu y cuerpo. 3. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. 4. El ser humano es espíritu, alma, mente y cuerpo. De estas 4, la más acertada parece ser la última, aunque de manera práctica podríamos adoptar la postura 3, y dependiendo de lo que sea el objeto de estudio. Tomemos el ejemplo de un vehículo, no necesitamos decir ahí van 4 llantas, un volante y su tripulante, solo podemos referirnos a ahí va un vehículo. Es lo mismo con las posturas, son descriptivas para cuestión práctica. Sin embargo, en el estudio del alma, es importante hacer la diferencia entre estas 4. 1. Espíritu. 2. Alma. 3. Mente. 4. Cuerpo. En la mitología, un contenedor o container sobrenatural es un objeto o ser viviente que actúa como envase para sellar un ente sobrenatural. Las criaturas se sellan mediante escrituras mágicas, hechizos y conjuros. Las criaturas que son selladas suelen ser en su mayoría malignas y de enorme poder, y no pueden ser destruidas o detenidas por magos o hechiceros.
Algunos ejemplos de estas criaturas son los espíritus, djinns, demonios, monstruos, etc. La criatura sellada puede tomar el control del objeto o de la persona cuando el hechizo es débil, las escrituras mágicas han sido alteradas, o cuando el contenedor experimenta emociones negativas extremas, ira, tristeza, desesperación o miedo. Y esto es precisamente lo que ocurre cuando estamos confinados o encerrados en nuestros hogares de forma obligatoria. Las casas, los pisos se convierten en recipientes de una energía llamada éter. Existen dos tipos de contenedores sobrenaturales: los contenedores inertes y los contenedores vivientes. Los contenedores inertes son objetos, como por ejemplo jarros, árboles, botellas, espadas, lámparas mágicas, rocas, o esferas de minerales especiales, entre otros. El contenedor viviente sería un ser viviente, principalmente un ser humano, que se sacrifica o es sacrificado para actuar como contenedor sobrenatural. Nosotros somos contenedores vivientes. Según la llave menor de Salomón o Lemegetón Clavícula Salomonis, el rey Salomón invocó y encerró a 72 demonios de alto rango en una vasija de bronce sellada mediante símbolos mágicos, obligándoles a trabajar para él. Este sería uno de los más famosos ejemplos de uso de contenedores sobrenaturales. Si una sola de mis películas salvase a una persona, mi vida entera habría tenido sentido. La frase, recogida por Bosco Films en redes sociales, es del director Krzysztof Zanussi, nombre fundamental para entender el cine europeo de las últimas décadas y una de las voces más lúcidas en la relación entre el séptimo arte y el misterio religioso. Polaco, católico militante y con más de 30 películas a las espaldas, ganó el premio Familia de Cinemanet en 2017, y estos días su nombre vuelve a estar de actualidad porque estrena una nueva película, Éter. Se trata de una historia inquietante sobre los límites éticos de la ciencia y los extremos de la soberbia humana, ambientada en la Galicia austrohúngara durante los años previos a la Primera Guerra Mundial. El protagonista es un médico obsesionado por el éter, por el control del dolor y de la conducta humana, un médico que realiza experimentos humanos fuera de los límites de la legalidad, jugueteando con la idea de ocupar el lugar que, en su cosmovisión, ha dejado el trono vacío de Dios. La película es arriesgada. El protagonista en realidad es mala persona, las personas que le rodean son cínicos, y eso no enamora al espectador, pero al final se levanta un velo y todo adquiere otra luz, escribe Pablo J. Ginés en la entrevista con Zanussi publicada por Religión en Libertad. Éter llega a los cines este viernes, 31 de enero, y lo hace con la firme voluntad de no dejar indiferente y de provocar preguntas profundas en el espectador. De primeras, Éter parece muy oscura, y Zanussi es consciente. La tentación del mal, explica en la entrevista con Ginés, es omnipresente. El consumismo nos dice que no existe la tentación, que nuestra naturaleza es aceptarlo todo y consumir. Por supuesto, eso conduce a la catástrofe. Más allá, sin embargo, se encuentran ocultas la luz y la misericordia. ¿Cómo puede ser posible? Habrá que acercarse a las salas de cine para descubrirlo. El Fausto, releído por el director polaco Krzysztof Zanussi, es una obra tan profunda como sugerente. En los tiempos de la mejora humana, la ciencia comienza a tener el poder de modificar la naturaleza humana, una encrucijada de tal densidad que merece una película metafísica, contada como un díptico, exige una especial atención y reclama la inteligencia y la observación del espectador. La primera parte es la historia de un doctor que investiga sobre el éter, el cual en sus manos se convierte en un poder para doblegar a otros seres humanos, un anestésico que podía ser un bien pero que también comporta el riesgo de la manipulación dominadora. La segunda parte, a modo de epílogo, cuenta las cosas que no se ven, la historia jamás contada, que no es sino una lectura teológica de la realidad. Para ello, del director guionista va insertando en lo que hemos visto físicamente en la primera parte, otras secuencias que han quedado ocultas en lo que podríamos llamar metafísica del relato, para lograr que, como dirá uno de los personajes, todo tenga un sentido. Fausto, el doctor que vende su alma. Mefistófeles, el diablo tentador. Margarete, la locura de amor, y Wagner, el aprendiz dominado, aparecen de nuevo transformados en esta versión actualizada para este tiempo de la búsqueda transhumanista, aunque todo ocurre en 1912, poco antes de la Gran Guerra, en un territorio en la frontera del Imperio Austrohúngaro, en la región de Galicia ubicada en la actual Ucrania y Polonia. En una guarnición militar que se convierte en un lugar ideal de investigación sin límites éticos, donde este universo aislado prefigura el drama mundial que se acerca. Un film de preguntas. ¿Hasta dónde puede la ciencia manipular al ser humano? ¿Cuál es la frontera entre el bien y el mal? ¿Existe un alma inmortal? ¿Qué destino nos aguarda? ¿Es posible una ética sin Dios?
¿Puede triunfar la debilidad desarmada de la bondad sobre la astucia y extensa propagación del mal? Además de la complicidad en el mal, ¿existe el lazo de la solidaridad en la bondad? ¿Debemos confiar en el poder de la ciencia o en la impotencia aparente de un Dios silencioso? Sin embargo, la idea del éter o quinta esencia parece haber tenido un renacer en el concepto moderno de la energía oscura como sustancia responsable de la aceleración actual del universo. Ahora bien, esto no quiere decir que se trate del mismo sustrato, ni que hayamos abandonado la teoría de la relatividad de Einstein. El moderno éter satisface las leyes de la relatividad especial y general. Lo que ha cambiado es el concepto de vacío. Este describe un estado físico de ausencia de partículas, un espacio-tiempo sin materia, pero posiblemente con curvatura y, por tanto, energía. Tal estado espacio-temporal es invariante bajo transformaciones de Lorentz locales, y además es covariante general. La única distribución de materia que satisface estas condiciones es una constante con dimensiones de presión, conocida como la constante cosmológica e introducida por Einstein en 1917 en su primer modelo cosmológico. Más tarde, con el desarrollo de la física cuántica y el descubrimiento del principio de incertidumbre de Heisenberg, se comprendió que el vacío de partículas no puede de hecho estar vacío de energía, pues siempre es posible crear pares virtuales partícula-antipartícula del vacío, que vuelven a desaparecer en un intervalo de tiempo infinitesimal. De acuerdo con el principio de incertidumbre, esta ebullición de partículas virtuales contribuye a la energía del vacío exactamente como una constante cosmológica. Por ahora somos incapaces de diferenciar una de otra haciendo experimentos. Una constante cosmológica corresponde, en el contexto de la relatividad general, a un fluido con densidad de energía constante y presión negativa. El padre Ernetti afirmaba que las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruían, pues son energía. Y basado en la nada científica teoría del éter, postuló que dichas imágenes podían ser encontradas en este invisible medio, solo había que capturarlas. Noticia de la invención del supuesto aparato, y fotografía del padre Ernetti. Ernetti develó una imagen que supuestamente mostraba el rostro de Jesucristo durante su martirio en la cruz. La foto muestra un acercamiento al rostro de un hombre barbado, el cual mira hacia arriba con una expresión de súplica y sufrimiento. Otra de las imágenes logradas supuestamente por el cronovisor es la de Jesús caminando con dos de sus discípulos al parecer. Ambas fotografías comparten características tales como su saturación, están en blanco y negro, y un notable desenfoque, así como un alto contraste entre blancos y negros, dificultando una clara definición de lo que supuestamente se quiere mostrar. Entre otras cosas que Ernetti aseguró haber conseguido con el cronovisor, fueron imágenes de la caída de Roma, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el texto original de las tablas de la ley, así como el texto completo de la obra Tiestes de Quinto Enio, y por si fuera poco, supuesta evidencia de sucesos citados en pasajes bíblicos. Ernetti también afirmaba que el cronovisor había sido fabricado en conjunto con científicos de la talla de Enrico Fermi y Werner von Braun. El cronovisor es el nombre que lleva esta atrapante mini historia y además es el nombre de esta máquina maravillosa, que pudo ser solamente una leyenda, un desvarío místico de algunos párrocos científicos, o una realidad, ya que hay razones para pensar que el cronovisor se hizo una vez y que sus resultados han sido fascinantes. Es así que, por medio de teorías fantasiosas, técnicas poco esclarecidas, una persona podría observar imágenes del pasado, como si sintonizara un programa de televisión favorito, on demand lo llamamos ahora, grabarlo en un disco óptico y reproducirlo a voluntad. La historia del cronovisor es sumamente fascinante, llena de dilemas y contradicciones, hasta el número de sus participantes me lleva a realizar conjeturas tal vez, del tipo curiosas. El número 13. Según nos relata la Biblia, había 13 personas en la última cena de Jesucristo, Jesús y sus 12 apóstoles. De aquí, según la tradición cristiana, nunca deberían sentarse 13 personas en una comida o cena. La vida del músico alemán Richard Wagner parecía estar indisolublemente ligada al número 13. Nació en el año 1813. La suma de las letras de su nombre y apellido son 13. Los números de su año de nacimiento suman 13. Compuso un total de 13 óperas. Y, para nuestra sorpresa, falleció un día 13. Para los antiguos egipcios, la vida era una búsqueda de ascensión espiritual que se llevaba a cabo en 13 etapas. 2 en esta vida terrenal y la última, 13, en la vida eterna tras la muerte. Para los mayas y los aztecas el número 13 era importante en la veneración a los dioses, considerado el número de los cielos. Por lo cual era un factor importante al momento de que estos construyeran sus calendarios.
13 han sido los participantes del proyecto, número con una importancia histórica sin precedentes. El dispositivo milagroso. Según el padre Ernetti, él y sus 12 discípulos han podido crear una máquina, un dispositivo, que puede recoger un rastro de energía visual y sonora, dejada atrás por los hombres y sus acciones a lo largo de los siglos. Este tipo particular de energía, una vez emitida, no se destruye nunca, vaga de manera eterna por el éter. Esta máquina podría imprimir fotografías en blanco y negro, procedentes de siglos lejanos, similares a hologramas tridimensionales. Pudiendo fotografiar en el presente, imágenes de hechos sucedidos en el pasado. Todo era tan perfecto y prometedor que sus logros se mostraron al presidente de la República en ese momento, Giovanni Gronchi, al Papa Pío XII y a los miembros de la Academia Pontificia. A partir de ese momento, la historia del cronovisor y sus discípulos cambia abruptamente, entrando en una sucesión de hechos misteriosos, oscuros y poco claros, que han empañado el supuesto descubrimiento hasta nuestros días. Cuando somos confinados y encerrados, ese éter tiene más fuerza. Las élites satánicas pretender crear una superenergía retenida en edificios para la apertura de un portal dimensional. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.